Me desperté sudando, el corazón latiendo como si algo terrible estuviera por pasar, y entonces lo vi. Allí estaba él, parado al pie de mi cama. El pastor Ramiro, pero eso no era posible. Él había muerto hacía más de 10 años. Me miró, como si pudiera ver hasta mi alma, y me dijo, no ignores esto. Si no obedeces, no despertarás mañana. Sentí un frío, que no venía del cuerpo, sino del espíritu. Sabía que no era solo un sueño. Era una advertencia. Una palabra enviada desde el más allá. Nunca en mi vida sentí algo así. Una mezcla de terror y paz al mismo tiempo. Era él, con su voz suave pero firme, con esos ojos llenos de fuego y compasión. Y en ese momento, supe que algo iba a cambiar para siempre. No podía dormir aquella noche, aunque lo intentaba con todas mis fuerzas. Sentía un peso en el pecho que no podía explicar. Una inquietud que atravesaba mi alma como un susurro insistente, imposible de ignorar. La casa estaba sumida en un silencio profundo, casi sagrado, y la oscuridad parecía abrazarme con un frío que no se sentía en la piel, sino en el corazón. Sabía, con una certeza que solo el tiempo y la experiencia pueden dar, que esa no era una noche cualquiera. Había algo en el aire, una presencia invisible, un llamado desde lo más profundo del milagro real que Dios prepara para cada uno en momentos que escapan a nuestra comprensión. Me acosté, me incorporé, me di vueltas tratando de encontrar descanso, pero el sueño, simplemente, no llegaba. Era como si mi espíritu estuviera en alerta, esperando algo que aún no podía ver ni entender. Cerraba los ojos, y en mi mente se repetía la sensación de que algo importante estaba por suceder, una señal, que solo quienes han vivido lo suficiente para reconocer los mensajes del más allá, pueden sentir. Esa inquietud no era miedo, ni ansiedad, era una advertencia espiritual sueño, que resonaba en lo más profundo de mi ser. Sabía que debía estar preparada para recibir una palabra, un mensaje que llegaría en el momento justo, un milagro real que cambiaría para siempre el curso de mi vida, mientras la madrugada avanzaba. El frío en el corazón no disminuía, y, con él, la certeza de que algo extraordinario me esperaba. Recé en silencio, buscando la paz que necesitaba, pidiendo a Dios que me guiara y protegiera en esa noche inquieta. Porque en mi vida había aprendido que cuando la fe se encuentra con lo inexplicable, nacen las experiencias sobrenaturales reales, esos momentos en que el velo entre este mundo y el otro se vuelve más delgado, y las señales de Dios en sueños se hacen visibles para quienes están atentos, y así, entre la quietud de la noche y el latir acelerado de mi alma, me entregué al descanso que no sería tranquilo, sino lleno de revelaciones. Porque esa noche, sabía, estaba por vivir un encuentro con lo divino, un testimonio de fe real que me llevaría a enfrentar verdades ocultas y a experimentar la fuerza de un milagro real en medio de lo cotidiano. Mi corazón, abierto y expectante, aguardaba la llegada de un mensaje desde el más allá, algo que solo un pastor, un guía de almas como el pastor Ramiro, podría traerme en un sueño que cambiaría todo sin saberlo aún, aquella noche de insomnio. Y misterio sería el inicio de una historia que hablaría de esperanza, fe, y el poder transformador de las palabras recibidas en la oscuridad. La paz que anhelaba estaba cerca, pero el camino para alcanzarla requeriría valor y una entrega total al milagro real que Dios tiene reservado para quienes confían sin ver. Y mientras el sueño me envolvía lentamente, una luz tenue comenzaba a abrirse paso entre las sombras, anunciando que lo que estaba por venir no solo tocaría mi vida, sino también la de aquellos a quienes amo. La historia de esa noche inquieta apenas comenzaba, y yo estaba a punto de descubrir que cuando Dios quiere hablar, utiliza caminos misteriosos, señales profundas y encuentros que trascienden la razón. Era el preludio de algo mucho más grande, una revelación que cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo y entender el verdadero milagro real.
que puede nacer en los momentos más inesperados. Finalmente, el sueño me venció, y me encontré en un lugar extraño, envuelto en una neblina suave, que parecía envolverlo todo en un silencio absoluto. La paz era tan profunda que podía sentirla en cada uno de mis respiros, como si ese espacio estuviera fuera del tiempo y la realidad, un rincón donde la existencia terrenal se disolvía, para dar paso a algo mucho más grande, más vasto y misterioso. Era una calma que abrazaba sin presionar, una quietud que no podía compararse con ninguna otra sensación que hubiera experimentado antes. Fue entonces cuando, a través de esa niebla, una figura comenzó a emerger con paso firme, sereno, y, a medida que se acercaba, sentí que mi corazón se detenía, pero no por miedo, sino por reverencia. Por el peso sagrado de ese momento, reconocí su rostro con una claridad que me sobrecogió. Era él, el pastor Ramiro, un hombre que había partido de este mundo hacía muchos años, pero cuya presencia parecía tan viva como el primer día en Kilo Kenochi. Su mirada era una mezcla de ternura y autoridad, un reflejo de la profunda sabiduría que había compartido en vida y que ahora parecía trascender el velo de la muerte para alcanzarme en ese sueño. No sentí temor ni confusión, solo una paz tan inmensa que me hacía comprender que estaba en presencia de algo que iba más allá de lo humano, una manifestación del milagro real que tantas veces había escuchado en relatos por Okiuahora. Vivía en carne propia. En la atmósfera que nos rodeaba estaba llena de una luz tenue, que no quemaba ni cegaba, sino que abrazaba suavemente, como si esa luz fuera el símbolo de la esperanza, la fe y el amor que trascienden la vida misma. Sentí que esa presencia me envolvía con un calor espiritual que sanaba las heridas de mi alma y hacía desaparecer las dudas que había acumulado a lo largo de los años. Su voz aún no llegaba clara a mis oídos, pero algo en su mirada y en su silencio me hablaba con una fuerza tan poderosa que podía sentirla vibrar en mi interior. Sabía que su mensaje no era solo para mí, sino para algo más grande, para una verdad oculta que debía ser revelada y comprendida con el corazón abierto. En ese momento comprendí que estaba viviendo una experiencia sobrenatural real, un encuentro que no podía ser explicado con la lógica ni con palabras comunes, sino que pertenecía a esos bastidores invisibles de la vida donde las transformaciones más profundas ocurren. El pastor Ramiro no había venido solo para confortarme, sino para entregarme una palabra que impactaría mi mentalidad y abriría la puerta a una nueva jornada de fe, de decisiones difíciles y de aceptación de misterios que muchas veces permanecen ocultos a nuestra vista. Su figura se mantenía firme frente a mí, y mientras la neblina seguía envolviendo ese espacio, sentí como la energía de ese lugar, ese limbo entre el sueño y la vigilia, comenzaba a cambiar. Lo que parecía un espacio estático y silencioso empezó a llenarse de revelaciones yivechtajis que, aunque guardadas por años, ahora emergían con la fuerza de un torrente imparable. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que ese mensaje sagrado atravesara la barrera entre los mundos y alcanzara mi alma dispuesta a escuchar. Recordé entonces tantas noches en las que había escuchado hablar de milagros reales, de señales de Dios en sueños y de testimonios de fe real que parecían tan lejanos, tan imposibles de creer. Pero ahora, en ese instante, todas esas historias cobraban vida. Se transformaban en parte de mi propia historia, en un testimonio vivo que nadie podría negar. Sentí la presencia del pastor Ramiro como un puente entre la vida y la muerte, una manifestación palpable de que el amor y la fe no conocen límites, y que Dios sigue hablando a quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Su mirada se suavizó aún más, y sentí que, aunque sus palabras no llegaban aún en forma clara, su intención era profunda y llena de urgencia. Había en él una mezcla de paz y un llamado a la transformación, una invitación a abrir mi mente y corazón para aceptar una verdad que cambiaría no solo mi vida,
sino también la de quienes me rodeaban. Comprendí que ese encuentro era solo el inicio de una jornada interior que me llevaría a enfrentar decisiones importantes, a desvelar secretos que habían permanecido ocultos y a aceptar que la realidad no siempre es lo que parece, que detrás de lo visible existen fuerzas y milagros reales que moldean nuestro destino. Mientras su figura empezaba a desvanecerse lentamente en la neblina, una sensación de calma profunda me invadió, pero también una expectación silenciosa, la certeza de que debía mantener viva esa conexión y estar preparada para lo que vendría. La noche inquieta había dado paso a una revelación que se iría revelando poco a poco, una verdad oculta que solo se descubre a través de la fe y la entrega total a lo desconocido. Aun cuando desperté, aún sentía el peso y la gracia de ese encuentro, una mezcla de temor y esperanza que me acompañaría durante los días siguientes, recordándome que el milagro real que Dios promete puede llegar en formas inesperadas, en sueños que salvan vidas y en experiencias que desafían toda explicación. Esa noche había sido el primer paso de una transformación profunda, un cambio de mentalidad que marcaría el resto de mi vida y me impulsaría a compartir ese testimonio de fe real que hoy tengo en mi corazón, aunque la madrugada se disipaba y el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. Sabía que esa historia estaba lejos de terminar. Lo que parecía un simple sueño era en realidad la apertura de un camino lleno de desafíos, revelaciones y milagros que solo quienes tienen la valentía de creer pueden experimentar. Y en medio de esa luz naciente, con el corazón renovado y la mente clara, me preparaba para continuar esa jornada, sabiendo que el mensaje recibido era una verdad que debía ser custodiada y vivida con la mayor humildad y amor. La palabra del Pastor Ramiro había encendido una chispa que no se apagaría, un fuego sagrado que iluminaría mi camino y el de quienes quieran escuchar. Así, entre la neblina de aquel sueño y la realidad que me esperaba, comencé a caminar hacia un destino, donde la fe y el milagro real se entrelazan de manera inseparable, dejando atrás el miedo y abrazando la esperanza con toda la fuerza del alma. El relato de esa noche, con sus detalles ocultos y su mensaje poderoso, es la llave que abre la puerta a una historia más grande, una historia que continúa desplegándose con cada decisión, con cada paso hacia lo desconocido, hacia esa verdad oculta que transforma y redime. Y mientras la luz del día se hacía presente, me sentía más viva que nunca, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para vivir el milagro real que Dios había puesto en mi camino. El despertar de aquella madrugada me dejó con el alma latiendo a un ritmo que no podía comprender del todo, aunque había abierto los ojos y estaba nuevamente en mi habitación. El eco de la presencia del Pastor Ramiro seguía resonando en mi pecho, como si su visita no hubiera sido un simple sueño, sino una revelación, un llamado que atravesaba las barreras del tiempo y la vida. La palabra que había venido a entregarme no era solo para mí. Sentía, en lo más profundo de mi ser, que llevaba un mensaje urgente, un mensaje que debía comprender y guardar con la mayor atención, porque no se trataba simplemente de un recuerdo o de una experiencia aislada, sino de una verdad oculta, una señal de Dios que atravesaba el milagro real y se manifestaba en los sueños que salvan vidas. No podía dejar de pensar en esa luz que había llenado la niebla del sueño, en la calma tan extraña y a la vez poderosa que me había invadido. Todo parecía ser una invitación a transformar no solo mi mentalidad, sino mi forma de ver la vida y las decisiones que tomamos en momentos donde el impacto espiritual puede cambiarlo todo. Aquel mensaje que el Pastor Ramiro me había confiado se sentía como un secreto sagrado, un testimonio de fe real que debía guardar y honrar, pero también era una responsabilidad, porque sabía que ese milagro real no era un hecho aislado, sino un episodio dentro de una jornada más amplia, una cadena de eventos que marcarían el rumbo de quienes están abiertos a escuchar las voces del más allá y a aceptar las señales de Dios en sueños. Durante esas horas siguientes,
Mientras la luz del día comenzaba a inundar mi cuarto, sentí que mi mente estaba en una encrucijada. Por un lado, la realidad cotidiana de mis días, con sus rutinas y preocupaciones, y por otro, la verdad profunda y reveladora que había recibido en aquel sueño sagrado. Era como estar en los bastidores de una obra en la que solo yo tenía acceso a la verdad oculta, mientras el mundo seguía girando sin saber lo que había ocurrido. La experiencia sobrenatural real que había vivido se había instalado en mi interior con la fuerza de un río caudaloso que transforma el paisaje a su paso. Me preguntaba cómo compartir ese mensaje sin que perdiera su esencia ni su impacto, porque más allá del temor o la duda, sentía que estaba ante un momento de transformación, una invitación a abrir el corazón y la mente para aceptar las revelaciones que Dios envía en los momentos más inesperados. La palabra del pastor Ramiro, que aún resonaba en mi espíritu, era como un faro que iluminaba una verdad que muchos prefieren ignorar, pero que para mí se había convertido en la base de una nueva manera de vivir, llena de esperanza, fe y milagros reales que desafían toda explicación racional. En esos días posteriores al sueño, comencé a observar con más atención las señales que a veces pasamos por alto, en un susurro en el viento, una luz que se filtra por la ventana, un pensamiento que aparece sin motivo. Todo parecía estar conectado, como si el mensaje del pastor Ramiro hubiera abierto una puerta hacia una dimensión donde la fe y la realidad se entrelazan de manera inseparable. Era un recordatorio de que no estamos solos, que el más allá puede manifestarse en la vida cotidiana y que cada decisión que tomamos puede tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. También sentí la responsabilidad de enfrentar esas decisiones con una mentalidad renovada, comprendiendo que la fe no es solo un sentimiento, sino un compromiso que transforma, que nos lleva a aceptar la verdad oculta y a vivir en consonancia con ella. La experiencia que tuve no solo cambió mi forma de ver la vida, sino que también me hizo entender que cada milagro real es un acto de amor divino, un puente entre lo visible y lo invisible, entre la vida y la eternidad. Mientras las horas pasaban, recordaba fragmentos del mensaje que no podía olvidar, como piezas de un rompecabezas que debía armar con paciencia y humildad. La voz del pastor Ramiro, aunque tenue y a veces silenciosa, tenía la fuerza de una verdad que atraviesa generaciones, que une a quienes creen y que impulsa a quienes buscan la luz en medio de la oscuridad. Su presencia en ese sueño fue más que una visita, fue una llamada a la acción espiritual, un aviso que venía cargado de significado y que aún tenía mucho que revelar. Sentí que la historia de esa noche era solo el comienzo de una etapa nueva, una etapa llena de retos y bendiciones, donde cada instante se convertiría en una oportunidad para crecer y para descubrir el milagro real que Dios dispensa a quienes se abren al misterio con fe y esperanza. La palabra que recibiera un legado, una herencia espiritual que debía cuidar con devoción, sabiendo que en ella se encontraba la fuerza para superar obstáculos y para transformar el miedo en confianza, la incertidumbre en certeza. Medida que la memoria de ese encuentro se iba integrando en mi vida diaria, comprendí que mi viaje no era solo personal, sino que formaba parte de una cadena de testimonios, de relatos sobrenaturales reales que inspiran a quienes escuchan y que mantienen viva la llama de la fe en tiempos donde lo visible muchas veces parece opacar lo espiritual. La experiencia me enseñó que, aunque el camino pueda parecer solitario, no estamos abandonados, y que el milagro real se manifiesta en formas inesperadas, tocando corazones y despertando conciencias. Así, entre el ruido cotidiano y la calma profunda que me dejó ese encuentro, me preparaba para descubrir cómo aquel mensaje del pastor Ramiro impactaría mi vida y la de mi familia, cómo me llevaría a enfrentar la verdad oculta que muchos temen, y cómo, a pesar de las dudas y los miedos, la fe puede ser la fuerza transformadora que guía cada paso en la jornada hacia lo desconocido, porque en el fondo,
Su palabra no era solo un susurro del más allá, sino un faro que ilumina el camino hacia el milagro real que todos podemos experimentar. Si abrimos el corazón y la mente a las señales que Dios envía cuando menos lo esperamos, la conexión entre ese sueño y la realidad se fue haciendo más fuerte con cada día que pasaba. Y aunque aún no comprendía completamente todo lo que estaba por revelarse, sabía que estaba lista para seguir adelante, para descubrir los bastidores de una historia que cambiaría para siempre mi forma de entender la vida, la muerte y el poder del milagro real que Dios guarda para quienes creen, sin ver, pero con el alma abierta y llena de esperanza. Desperté, con el corazón latiendo acelerado y una lágrima rodando lentamente por mi mejilla. No fue un despertar común, porque la sensación que me dejó aquel sueño con el pastor Ramiro no se desvaneció al abrir los ojos, por el contrario, se arraigó más profundo dentro de mí, como una semilla que empieza a germinar en la oscuridad y que necesita tiempo para crecer. Sentí que aquel encuentro no había sido solo un sueño pasajero, sino una experiencia viva, que me había transformado de una manera sutil pero irreversible. No era solo un recuerdo borroso de la noche, sino una verdad que clamaba por ser escuchada, por ser aceptada, mientras mis pensamientos giraban y daban vueltas, intentando comprender lo que acababa de vivir. Un llanto salió de mi pecho, un llanto que no venía de tristeza, sino de una mezcla de emociones que abarcaban miedo, esperanza, arrepentimiento y, sobre todo, la certeza de que el milagro real estaba en marcha, aunque todavía no podía verlo con claridad. Las lágrimas mojaban mi rostro y al mismo tiempo lavaban una parte de mí que había estado adormecida durante mucho tiempo. Era como si la palabra recibida en aquel sueño hubiera roto un muro invisible dentro de mi alma, liberando emociones y revelaciones que había estado negando sin saberlo. La habitación estaba tranquila, pero para mí, todo era un torbellino de sensaciones que me empujaban a cuestionar muchas cosas. Me preguntaba por qué el pastor Ramiro había aparecido, qué quería decirme con tanta urgencia, y cómo ese mensaje se relacionaba con los días que seguían a ese despertar. En el fondo, sabía que la palabra del más allá tenía un propósito, un impacto, que no solo afectaría mi vida, sino también la de quienes amaba. Era un llamado a enfrentar la verdad oculta, a tomar decisiones difíciles que transformarían nuestra historia familiar y espiritual. No pude evitar recordar las veces en las que había escuchado relatos sobre sueños premonitorios impactantes y experiencias sobrenaturales reales, testimonios que muchos tachan de fantasías o coincidencias, pero que para mí ahora tenían un significado profundo y personal. Comprendí que el mundo espiritual se manifiesta de formas misteriosas, y que aquellos encuentros con lo divino, aunque efímeros, tienen la fuerza para cambiar el rumbo de nuestra existencia. La fe que había llevado durante años se sentía renovada, como una luz que atraviesa la oscuridad, un faro que guía en la tormenta. La mente se me llenaba de imágenes y sensaciones que parecían un rompecabezas esperando ser armado. Era como si el sueño hubiera sido solo la primera escena de una película mucho más grande, donde cada detalle tenía un propósito oculto, y donde el milagro real que Dios reserva para nosotros estaba en proceso de revelarse. Sentí la urgencia de prestar atención a cada señal, a cada susurro del espíritu, porque la transformación que se avecinaba requería no solo fe, sino también la valentía de enfrentar lo desconocido. En esos momentos, mientras las lágrimas seguían fluyendo sin consuelo, entendí que el despertar con llanto era parte de la jornada de sanación que debía recorrer. La experiencia que tuve no solo impactaba mi alma, sino que también me invitaba a abrir la mente para aceptar una nueva realidad. Una realidad donde la palabra del pastor Ramiro era un ancla, una verdad oculta que estaba destinada a iluminar el camino. Cada lágrima era un símbolo de entrega, de aceptación y de la disposición para dejar atrás el miedo y abrazar la esperanza aunque la lógica intentaba imponer sus límites. Mi corazón sabía que ese llanto
Era un puente entre el mundo visible y el invisible, una manifestación tangible de que el milagro real que había comenzado en aquel sueño estaba despertando dentro de mí. La fe que había cultivado durante toda mi vida se entrelazaba con esta nueva experiencia, creando un lazo indestructible que me sostenía en medio de la incertidumbre y me impulsaba a seguir adelante, con la mente abierta y el alma dispuesta a recibir. En la palabra recibida no era una simple anécdota, sino un mensaje con poder transformador, capaz de derribar muros internos y de abrir puertas hacia una nueva forma de vivir. Mientras el llanto se calmaba y la paz comenzaba a instalarse nuevamente en mi corazón, supe que esa noche había marcado un antes y un después en mi vida. Era el inicio de una etapa donde las revelaciones, las decisiones y la aceptación de lo sobrenatural serían parte de la rutina, y donde el milagro real se manifestaría en formas inesperadas, desafiando toda lógica y abrazando lo divino en él. Despertar con llanto fue, entonces, la antesala de un proceso profundo de transformación interior, una invitación a mirar más allá de las apariencias y a conectar con la verdad oculta que Dios revela a quienes tienen la paciencia y la fe. Parabus, en esa mezcla de emociones, entendí que el milagro real que me había sido anunciado no era un final, sino el comienzo de una nueva mentalidad, una mentalidad que cambiaría no solo mi vida, sino la de todos aquellos a quienes el mensaje llegara. Nací con el corazón aún sensible y la mente llena de preguntas, me preparaba para enfrentar lo que estaba por venir, consciente de que el camino no sería fácil, pero seguro de que la palabra del pastor Ramiro era una luz que iluminaría cada paso. En medio de la oscuridad, la historia continuaba, y yo estaba lista para seguir descubriendo los bastidores de este milagro real que Dios había puesto en mi camino, sabiendo que cada decisión, cada pensamiento y cada sentimiento formaría parte de una jornada de fe y esperanza que apenas comenzaba a desplegarse, a la mañana que siguió a ese despertar. Lleno de lágrimas, no fue como cualquier otro día. Algo había cambiado en el aire, una energía invisible que recorría mi hogar, que se sentía en el silencio y en cada gesto cotidiano. Desde que tuve ese sueño con el pastor Ramiro y desperté con ese llanto liberador, noté que una transformación profunda comenzaba a suceder no solo en mí, sino en toda mi familia. Era como si una verdad oculta, largamente dormida entre nosotros, comenzara a salir a la luz, a revelar secretos y a desarmar muros construidos con años de silencio y miedo. No tardó mucho en hacerse evidente que ese milagro real, esa experiencia sobrenatural que había vivido, no se quedaría encerrada en mi corazón. Poco a poco, comenzaron a suceder cosas que confirmaban que el mensaje del pastor Ramiro no era solo un sueño aislado, sino un punto de inflexión en nuestra historia familiar. Mi hijo, Rafael, empezó a mostrar cambios sutiles, pero firmes en su forma de ser. Antes distante, ahora se mostraba más abierto, dispuesto a escuchar y a hablar de temas que antes evitaba. Mi nuera, Carmen, comenzó a tener sueños extraños, similares a los míos, sueños que parecían tejerse en la misma tela invisible que había tocado mi alma. Era como si una corriente espiritual invisible recorriera los rincones de nuestra casa, despertando la fe dormida, invitándonos a una mentalidad renovada, a una transformación que iba mucho más allá de lo que podía ver a simple vista. La palabra del más allá, que había llegado a mí en la figura del pastor Ramiro, comenzaba a manifestarse en hechos concretos, en revelaciones que impactaban nuestra realidad y nos empujaban a tomar decisiones difíciles, pero necesarias para avanzar en esta jornada de fe y esperanza. Recuerdo una tarde en particular, cuando Rafael y Carmen se sentaron conmigo en la sala, con los rostros serios pero llenos de una luz que antes no tenían. Me contaron sobre sus sueños, sobre esas visiones y señales que parecían confirmar que no estábamos solos en esta experiencia, que algo más grande estaba guiando nuestro camino. Fue un momento que marcó un antes y un después, una especie de despertar
colectivo, donde la verdad oculta comenzó a revelarse en forma de testimonios que parecían sacados de relatos sobrenaturales reales. No era fácil entender todo lo que estaba pasando. A veces, la mente buscaba explicaciones racionales, intentaba poner límites a lo que sentíamos y veíamos, pero el corazón sabía que esa corriente de milagros reales no podía ser ignorada. En cada conversación, en cada encuentro, se sentía el impacto de esa transformación que estaba moldeando nuestra mentalidad, abriéndonos a nuevas posibilidades y desafiando nuestras creencias más arraigadas. Era como si estuviéramos viendo los bastidores de una obra divina, donde cada escena, cada detalle, tenía un propósito que aún no podíamos comprender del todo. En medio de todo esto, la relación con mis nietos también empezó a cambiar. Ellos, con su inocencia y sensibilidad, parecían captar esa energía diferente, esa presencia invisible que nos rodeaba. A veces, se quedaban mirando al vacío, sonriendo como si vieran algo que nosotros no podíamos ver. Sus preguntas comenzaron a girar en torno a temas espirituales, a esas historias que yo les contaba sobre el milagro real, sobre la fe que sostiene y guía en los momentos más oscuros. Era una confirmación más, un indicio de que el mensaje del pastor Ramiro estaba dejando una huella profunda en varias generaciones, conectándonos en una red invisible de amor y esperanza. No puedo negar que hubo momentos de incertidumbre y miedo, porque enfrentar la verdad oculta no es fácil. Implica tomar decisiones que a veces parecen contrarias a la lógica. Implica abrirse a una dimensión espiritual donde las reglas cambian y donde la fe debe ser el faro que guía cada paso. Sin embargo, en medio de esos desafíos, sentí una fuerza interior que me impulsaba a seguir adelante, a confiar en que todo este proceso formaba parte de un plan divino más grande, un plan que se manifestaba a través de esas señales de Dios, en sueños y esas experiencias que parecían milagros reales, pero que tenían una explicación que solo el corazón puede entender en cada día que pasaba. La confirmación de ese mensaje celestial se hacía más fuerte y clara. La familia se unía en torno a esa fe renovada, en torno a la aceptación de que la vida es un misterio lleno de revelaciones que nos desafían a cambiar y a crecer. Entendimos que esa jornada espiritual no era solo un momento pasajero, sino un camino que nos llevaba a descubrir nuevas formas de amar, de perdonar y de vivir con una conciencia abierta a lo sobrenatural y a lo divino. Y mientras todo esto sucedía, yo seguía reflexionando sobre el impacto profundo que tiene la palabra recibida en aquel sueño, sobre cómo un simple encuentro en el mundo de los sueños puede desencadenar una cadena de milagros reales que transforman vidas, cambian mentalidades y abren puertas hacia una verdad oculta, que muchas veces permanece invisible para quienes no están dispuestos a verla. Esta experiencia me enseñó que la fe es una fuerza poderosa que puede mover montañas, que puede sanar heridas antiguas y que puede abrir caminos donde parecía no haber esperanza. En este despertar colectivo, donde cada miembro de mi familia empezaba a sentir la presencia divina de maneras distintas, pero complementarias, se hacía evidente que el milagro real no es un hecho aislado, sino un proceso continuo de transformación, una invitación a mirar con ojos nuevos y escaquer con el corazón y a dejarse guiar por esa luz que, aunque no siempre visible, nunca deja de iluminar el camino. Así, en medio de esa metamorfosis silenciosa, me preparaba para seguir descubriendo cómo el mensaje del pastor Ramiro se manifestaría en cada paso, cómo esa palabra desde el más allá seguiría abriendo puertas y desvelando misterios que nos conducirían hacia una nueva realidad, llena de fe y esperanza. Había llegado un momento en que la transformación que estaba viviendo ya no era solo un susurro o una corriente tenue que se colaba entre las paredes de mi casa. Era una fuerza palpable, intensa, que me enfrentaba a decisiones difíciles, decisiones que dolían porque implicaban romper con hábitos, con certezas antiguas y con zonas de confort que, aunque limitantes, me ofrecían una falsa sensación de seguridad.
Esa era la verdad oculta que se había revelado tras la palabra del pastor Ramiro, una verdad que no podía ignorar sin poner en riesgo todo lo que había comenzado a florecer en nuestra familia a la mentalidad que antes había guiado mis pasos. Estaba siendo desafiada de manera profunda. Ya no bastaba con la fe tranquila y cómoda que se limita a rezar en momentos de necesidad. La fe que ahora sentía me pedía un compromiso más grande, un paso valiente hacia lo desconocido. Entendí que la transformación que el milagro real traía consigo exigía una entrega total, una disposición a dejar atrás miedos y resentimientos, a perdonar donde antes había rencor y a abrir el corazón para recibir sin reservas. Pero, como bien sabe quien ha vivido mucho, esas decisiones nunca son fáciles ni inmediatas, son procesos largos y a menudo dolorosos, porque implican desarmar una parte de uno mismo. Recuerdo cómo esa noche, sentada en la vieja mecedora, que tanto me ha acompañado, sentí que la casa estaba en silencio absoluto, pero dentro de mí, una tormenta se desataba. Pensaba en mis hijos, en mis nietos, en todo lo que estaba en juego, y sobre todo, en lo que el pastor Ramiro me había confiado. Aquella palabra no era un simple mensaje, era un llamado a cambiar el curso de nuestras vidas, a afrontar una realidad que muchas veces preferimos ignorar. Fue en ese instante cuando comprendí que la fe verdadera no es la ausencia de miedo, sino la valentía de avanzar. A pesar de él, al tomar esa decisión fue una batalla interna. Había días en que la duda me invadía y me cuestionaba si estaba preparada para el impacto que tendría en mi familia, en mis relaciones, en mi vida diaria. Pero había algo más fuerte que esas dudas, un impulso que nacía de la certeza de que estaba siendo guiada por una fuerza superior, por ese milagro real que Dios había puesto en mi camino. No podía volver atrás, porque el despertar que había vivido era real, y me había enseñado que la vida es una jornada de transformaciones constantes, de revelaciones que nos confrontan con nuestras propias limitaciones y nos invitan a crecer. En medio de ese proceso, los días se convirtieron en una sucesión de momentos para reflexionar, para buscar en la oración y en el silencio interior las respuestas necesarias para seguir adelante. La palabra del pastor Ramiro resonaba en mi mente como un eco constante, recordándome que cada decisión que tomara tendría un impacto no solo en mí, sino en todos los que me rodeaban. Fue una lección dura, pero llena de sabiduría. La verdadera fe no evita el sufrimiento, pero lo atraviesa con esperanza y confianza en que al otro lado hay luz y paz. Además, entendí que esta transformación no era un camino solitario. La familia, aunque con sus propias resistencias, comenzó a mostrar señales de que estaba también dispuesta a enfrentar esa verdad oculta. Cada conversación, cada gesto, cada mirada, se cargaba de un significado especial, como si compartiéramos un lenguaje silencioso que solo quienes están dispuestos a cambiar pueden entender. La palabra del pastor Ramiro había empezado a crear un tejido de conexiones profundas, una red invisible que nos sostenía en esta etapa de decisiones difíciles. Me sorprendió cómo, en medio del dolor de soltar viejas creencias y formas de vivir, la fe me brindaba una paz inexplicable, una certeza que trascendía las circunstancias inmediatas. Fue entonces cuando comprendí que el milagro real no es un evento puntual, sino una transformación continua, una forma nueva de ver la vida y de responder a sus desafíos con un espíritu renovado. Esa mentalidad que iba naciendo me ayudaba a aceptar las heridas del pasado y a preparar el terreno para un futuro lleno de esperanza y reconciliación. A la verdad oculta que emergía me mostró que la fe tiene un poder liberador, que nos permite tomar decisiones que cambian el rumbo de nuestra historia personal y familiar. En ese proceso, me di cuenta de que el camino de la transformación exige humildad para reconocer nuestras limitaciones y valentía para enfrentarlas. A veces, la jornada se siente pesada, y el impacto de esas revelaciones parece abrumador. Pero, la confianza en ese milagro real
Es la luz que guía en los momentos de oscuridad, y aunque el dolor era real, también lo era la certeza de que cada paso, dado con fe, me acercaba más a la verdad, a una vida más auténtica y plena. La palabra del pastor Ramiro seguía resonando en mí, dándome fuerza para avanzar, para enfrentar las dudas y para abrazar la esperanza que nace de lo sobrenatural. En ese equilibrio entre la lucha interna y la paz que va creciendo, me preparaba para seguir descubriendo cómo esa decisión dolorosa, pero guiada por la fe, abriría nuevas puertas y revelaría los próximos capítulos de esta historia de milagro real que Dios ha escrito para mí y mi familia. La vida tiene una manera misteriosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos, y mi historia no fue la excepción. Después de haber tomado esas decisiones difíciles, guiadas por una fe que poco a poco se iba fortaleciendo, comenzaron a manifestarse cambios que parecían imposibles de explicar solo con la lógica. Fue como si ese milagro real, esa experiencia espiritual profunda que me había sido revelada, estuviera dando sus frutos en la forma más inesperada, cambiando el curso de nuestra existencia y salvando una vida que parecía estar al borde del abismo. Recuerdo claramente aquel día, cuando el ambiente en la casa estaba cargado de una mezcla de esperanza y ansiedad. Mi hija Isabel había atravesado un momento complicado de salud que nos tenía a todos preocupados, y aunque habíamos pasado por situaciones similares antes, algo en esta ocasión era diferente. Había una fuerza invisible que se movía entre nosotros, una presencia que parecía cuidar cada uno de nuestros pasos, que nos susurraba al oído que no todo estaba perdido. Esa presencia, que solo podía atribuirse a la intervención divina y al milagro real que había comenzado con la visita del pastor Ramiro en mi sueño, nos mantenía firmes en la esperanza. Los médicos hablaban con cautela, señalando riesgos y posibles complicaciones, pero en medio de esos diagnósticos, yo sentía una paz interior que desafiaba toda explicación racional. Era una paz nacida de la certeza de que estábamos siendo sostenidos por algo más grande, una fuerza espiritual que operaba en los bastidores de nuestra vida, más allá de lo visible. Mi mente se llenaba de recuerdos, de aquella palabra entregada, por el pastor, y comprendí que ese mensaje tenía un propósito en salvar no solo mi alma, sino también la vida de Isabel, y con ella, la continuidad de nuestra familia y nuestra fe en ese momento. La transformación que había comenzado en nuestro hogar tomó un giro milagroso, una revelación que nos mostró que los milagros reales no son solo historias lejanas o relatos de fe que escuchamos, sino experiencias tangibles que impactan directamente en nuestra realidad. La jornada que habíamos emprendido no solo nos desafiaba a renovar nuestra mentalidad, sino que nos invitaba a abrir los ojos para reconocer la intervención divina en medio de las dificultades. Cada decisión que habíamos tomado, cada paso que habíamos dado con fe, estaba dando frutos inesperados, frutos que tenían un impacto profundo en nuestras vidas y en nuestra historia familiar. La noche en que Isabel empezó a mejorar fue una de las más intensas que recuerdo. En medio del silencio y la oscuridad, sentí como el milagro real se manifestaba con una fuerza renovada, como si la luz que había iluminado mi sueño con el pastor Ramiro ahora brillara con intensidad sobre nosotros, disipando dudas y fortaleciendo nuestra esperanza. La experiencia me enseñó que la fe verdadera es una fuerza que no solo sostiene en la adversidad, sino que tiene el poder de transformar lo imposible en realidad, de abrir puertas donde antes solo había muros. No puedo negar que esta transformación estuvo llena de revelaciones que a veces parecían venir de lugares ocultos dentro de mi propia alma. Fue una jornada de autodescubrimiento, donde aprendí que la verdad oculta muchas veces se encuentra más allá de lo que podemos ver con los ojos, y que la espiritualidad, cuando es vivida con autenticidad, tiene un impacto profundo en nuestra manera de enfrentar la vida. Cada momento que vivíamos se convertía en un testimonio vivo de cómo un mensaje recibido en un sueño
podía desencadenar una cadena de milagros reales, que cambiaban el rumbo de nuestras vidas, para siempre, mientras la salud de Isabel mejoraba, la familia entera comenzó a experimentar una transformación en la manera de ver y vivir la fe. Lo que antes eran dudas y temores, se convertía en confianza y gratitud. Los momentos difíciles nos unían más, fortalecían nuestra conexión, y nos recordaban que, aunque la jornada es compleja, el milagro real está siempre al alcance de quienes se abren a recibirlo. Esa mentalidad renovada nos enseñaba que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de problema, sino en la capacidad de mantener la esperanza y la fe. En medio de ellos, fue también un tiempo para descubrir que las decisiones que parecían dolorosas y difíciles eran en realidad parte de un plan divino mucho más amplio, un plan que nos conducía a un despertar espiritual y a una nueva manera de vivir. Cada desafío, cada paso en esta travesía, nos acercaba a una comprensión más profunda de lo que significa confiar plenamente en Dios y en el milagro real que Él obra en nuestras vidas. Incluso cuando no podemos verlo con claridad, en esos días, mi familia y yo comenzamos a comprender que la jornada de transformación que habíamos iniciado no era solo una cuestión de salud física, sino una metamorfosis del alma. El mensaje del pastor Ramiro no solo nos había llamado a tomar decisiones difíciles, sino a vivir una experiencia de fe que abría puertas hacia una vida nueva, una vida marcada por la esperanza, la reconciliación y la paz interior. Este giro milagroso era la prueba de que, en medio de la oscuridad, la luz de Dios siempre encuentra una forma de brillar y salvar así. En medio de esa realidad transformada, me preparaba para seguir compartiendo cómo este milagro real seguiría manifestándose, como la vida salvada de Isabel era solo el comienzo de un camino lleno de revelaciones y bendiciones que nos conducirían a nuevas etapas de fe, amor y esperanza. El silencio que siguió a aquel milagro real fue, al principio, casi ensordecedor. La casa parecía respirar un aire diferente, un aire que traía consigo la paz que solo se siente después de haber atravesado una tormenta intensa. Después de tantos días de incertidumbre, de decisiones dolorosas y de revelaciones profundas, nos encontrábamos en un momento de calma que invitaba a la reflexión y a la gratitud. Sin embargo, ese silencio no era vacío ni carente de significado. Bien, era un espacio sagrado, donde la fe, esa fe que me había guiado durante toda esta jornada, se asentaba con más fuerza, recordándome que los milagros reales no son meros eventos aislados, sino parte de un proceso continuo y vivificante. Al mirar a mi alrededor, veía a mi familia, y aunque las cicatrices de los momentos difíciles seguían presentes, había un cambio palpable en sus ojos, en sus actitudes y en su forma de enfrentar la vida. Aquella transformación interior que había comenzado con la palabra del pastor Ramiro se expandía como un río que sigue su curso, dejando a su paso vida y renovación. La verdad oculta que tantas veces había permanecido en el silencio y en la oscuridad ahora brillaba con luz propia, revelando el impacto profundo que la espiritualidad y la fe tienen en nuestra existencia cotidiana. A lo largo de esos días de reflexión, comprendí que la fe no es un refugio para los débiles, sino una fuerza que nace en la fortaleza del espíritu, en la capacidad de mantenerse firme ante las adversidades y de abrazar la esperanza cuando todo parece perdido. La mentalidad que había adoptado se fue consolidando, una mentalidad que no niega el dolor ni las dificultades, sino que las reconoce como parte necesaria de la transformación personal y familiar. Cada experiencia, cada decisión, cada momento de lucha y de espera, había contribuido a construir una base sólida, una base que ahora sostenía la promesa de un futuro lleno de bendiciones y aprendizajes. Este tiempo de silencio y paz también me permitió mirar hacia atrás y descubrir los bastidores de aquella jornada milagrosa. Me di cuenta de que, detrás de cada manifestación sobrenatural,
y cada señal divina. Existía un entramado de circunstancias, decisiones y revelaciones que habían preparado el terreno para que ese milagro real pudiera darse. Fue un tiempo para agradecer no solo el resultado visible, sino todo el proceso, con sus altibajos, sus dudas y su certeza, porque cada etapa había sido esencial para la transformación que ahora vivíamos. Ann recordaba con cariño y reverencia al pastor Ramiro, cuya figura había aparecido en mis sueños para entregarme esa palabra que cambió nuestras vidas. Esa experiencia sobrenatural real había sido el punto de partida de una jornada que nos llevó a enfrentar nuestras propias sombras y a descubrir la luz que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. La conexión con lo divino se había hecho tangible y cotidiana, y comprendí que la verdadera espiritualidad no reside en hechos aislados, sino en la continuidad de la fe, en la capacidad de mantenerla viva en el día a día. Incluso cuando el ruido del mundo invita a distraerse y olvidaran así, el milagro real se convirtió en una fuente inagotable de esperanza, un recordatorio constante de que, aunque la vida nos presente desafíos y momentos de oscuridad, la luz siempre encuentra su camino. La fe que me acompañó en cada paso se volvió un faro que iluminaba no solo mi camino, sino también el de quienes me rodeaban, enseñándonos que la verdadera fortaleza está en la persistencia y en la confianza en que Dios obra en todos los detalles de nuestra existencia. En este tiempo de calma, me permitió también abrir mi corazón a nuevas revelaciones, a verdades ocultas que solo el tiempo y la experiencia pueden revelar. Comprendí que cada milagro, cada señal, es una invitación a crecer, a cambiar la mentalidad y a abrazar la vida con una mirada renovada. La fe no es estática, es un río que fluye y se adapta, que transforma y renueva, y que nos lleva a descubrir que en medio del silencio hay una voz que nunca deja de hablar. En esa voz, suave pero firme, es la que me sostiene hoy, la que me impulsa a seguir compartiendo esta historia de milagro real, porque sé que no es solo mía, sino de todos aquellos que en algún momento han sentido la llamada de lo divino y han encontrado en la fe una fuerza que nunca se va. La transformación que experimentamos no termina con un solo acto, sino que se prolonga en la vida cotidiana, en las decisiones diarias, en la capacidad de mantener viva la esperanza y la gratitud, mientras las sombras de la noche se disipan y la luz del amanecer comienza a asomar. Siento en mi interior una paz que trasciende las palabras y las explicaciones humanas. La fe que me acompañó en la oscuridad ahora brilla con intensidad renovada, recordándome que, aunque el camino sea incierto, nunca estamos solos. En este silencio después del milagro, encuentro la fuerza para seguir caminando, para continuar, descubriendo los misterios y bendiciones que Dios tiene preparados, para mí, para Isabel, para mi familia, y para todos aquellos que buscan en la espiritualidad un refugio y una verdad que transforma, y así, con el corazón lleno de gratitud y la mente abierta a lo desconocido, me preparo para seguir adelante, consciente de que la jornada continúa, y que el milagro real sigue manifestándose en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, en cada momento en que elegimos creer y confiar en aquello que va más allá de lo visible.